Pueden salir los jóvenes van a salir el día de hoy con sus pastores. Y bueno, los que nos quedamos, ¿verdad? Los que el Señor ha dispuesto que estemos aquí para que podamos estudiar la palabra de Dios. Y bueno, amados hermanos, hemos estado estudiando un tema que la Biblia expone, y como la Biblia igualmente nos enseña que todo lo que está aquí está escrito para nuestro ejemplo, para que nosotros podamos estar atentos ante todas las situaciones que podemos nosotros prevenir en la vida cristiana a través de los principios de Dios, llevando a cabo la voluntad de Dios. La semana pasada estuvimos bajo el tema que propusimos a esa enseñanza, y el cual nosotros titulamos El fin de la existencia del traidor. Y la semana pasada quedamos pues a la mitad de la enseñanza de este pasaje de Mateo 27, del 3 al 10, Mateo 27, 3 al 10, donde estuvimos citando algunos aspectos como el que realmente se arrepintió Judas, del versículo 3. Después vimos la confesión del pecado de Judas, pero a los hombres, no ante Dios, del versículo 4. Y cómo Judas renuncia a las piezas de plata, que fue el verso que quedamos de empezar nosotros a analizar en esta segunda ocasión, y que da seguimiento al tema la muerte del traidor. Y de verdad, cuando uno estudia, hermanos, estos aspectos, es verdaderamente de llamar la atención, porque al final, créame que cuando uno lee todo lo que estaba alrededor de Judas, no puede uno comprender cómo es posible, como a veces pasa en las iglesias, que estamos enseñando a mucha gente que ha pasado ciertos niveles de crecimiento y desarrollo espiritual, y que sin embargo vuelve atrás. Y a mí se me hace increíble que alguien, después de toda la enseñanza, de todo lo que ha recibido, se vuelva atrás. No hallo yo cabida, porque yo en mi mente, en mi corazón, jamás ha pasado eso, de volverme atrás, independientemente de las situaciones que estamos viviendo como familias, como personas, en la sociedad. No hallo cabida de que una persona se vuelva atrás al camino del mundo, al camino que regrese al reino de las tinieblas literalmente, y que abandone el reino de Dios. Es algo, a mí se me hace algo increíble, porque pues como hoy vamos a ver, es impresionante todo lo que aconteció en el entorno de la vida de Judas. Y nosotros leemos en el versículo 5 del capítulo 27 de Mateo estas palabras, y dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Como decíamos la semana pasada, la confesión del pecado no es a los hombres, es delante de Dios.
Pues quien trae el perdón es Dios. Quien perdona los pecados es Dios, que de hecho ya los perdonó. O sea, eso ya ocurrió en la eternidad. Él perdonó nuestros pecados, todos nuestros pecados, y todos es los pecados pasados, los presentes y los futuros. Todos los pecados. Lo único que tenemos que hacer es seguir la receta para seguir en ese estado de santificación. Pero lo que narra este verso, pues es precisamente el final del traidor. Como decíamos la semana pasada, cómo el dinero quemó sus bolsillos y cauterizó su mente y su corazón. Dejó de escuchar la voz de Dios y empezó a escuchar la voz del diablo que lo juzgaba y que lo llevó a cometer uno de los actos más cobardes que puede cometer un ser humano, que es el suicidio. ¿Qué grado de opresión nosotros podemos soportar? ¿Qué grado de opresión nosotros permaneceremos escuchando? Porque esa es otra cuestión, que mientras nosotros seguimos escuchando, pues el enemigo se sigue aprovechando. En el momento que nosotros cortamos la comunicación, discernimos que las cosas no provienen de Dios, apartamos nuestro oído y nuestra mente de Él, y empezamos a escuchar a través de su palabra, la palabra de Dios, el corazón de Dios, entonces podemos vencer esa opresión. Pero mientras nosotros solo escuchamos en la mente y no tomamos la palabra de Dios para escuchar a Dios, para que contrarreste lo que el enemigo está hablando acerca de nosotros y en contra de nosotros, pues entonces caemos en esa debilidad tan grande que nos lleva a atentar en contra de nuestra propia vida. Aún sabiendo un principio bíblico que dice que aquel que destruya este templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y esa es otra advertencia. Por eso nosotros debemos vivir una vida de tal manera que cuidemos este templo que es templo del Espíritu Santo. Debemos cuidar nuestra vida lo mejor posible. Y lo que tenemos que evitar es atentar en contra de este templo que es templo del Espíritu Santo. Leíamos la semana pasada la segunda carta a los Corintios en el capítulo 7, versículo 10, segunda de Corintios 7, 10, que tiene un principio con respecto a la tristeza, porque todos los seres humanos de alguna forma nos entristecemos por algo. Siempre, a veces externamente, internamente, o inconscientemente o conscientemente nos entristecemos. Y es válido, pero la Biblia dice que hay una tristeza que no proviene de Dios, porque la que proviene de Dios tiene un propósito. Y ahí en 2 Corintios 7:10 dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, hay otro tipo de tristeza, la del mundo, dice, a la cual le falta arrepentimiento y resulta en muerte espiritual. Y yo le leí la Nueva Traducción Viviente, que yo le recomiendo mucho que si puede se consiga una versión de estas de la Biblia, es muy hermosa. De verdad viene tan concisa, tan precisa, tan explicativa, al igual que la versión del lenguaje actual. Son dos versiones muy buenas que nos dan mucho entendimiento
de las Escrituras, pero bueno, a mí me gusta, yo tengo las dos, pero me gusta mucho esta. Así que como vimos, es tremendo ver, hermanos, que el hombre fue escogido, Judas fue escogido, fue llamado, tenía espiritualmente un puesto, ¿verdad? Era llamado apóstol de Jesucristo. Y como dijimos la semana pasada, no basta el llamado, no basta los dones, no basta echar fuera demonios, sanar enfermos, hacer milagros, prodigios, porque el mismo Señor Jesús dijo: en aquel día me dirán, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, y yo les diré, nunca los conocí, hacedores de maldad. Y ahí el Señor Jesús hace una separación de los que realmente hacen las obras porque son conocidos por Dios, y los que supuestamente hacen obras pero que no son conocidos de Dios, los cuales Jesús les llama hacedores de maldad. Entonces no basta hacer milagros, prodigios. Usted nunca se deje de guiar por los hombres que hacen esas cosas, porque por su fruto los conoceréis. No se conoce a la gente por los milagros y los prodigios que hace. No se conoce por el conocimiento de las Escrituras. Se le conoce por su fruto. Es algo que nunca debemos de olvidar. En la Biblia vemos muchos hombres haciendo milagros. Decíamos la semana pasada, seguramente Judas hizo milagros, porque Dios no hace acepción de personas. Y el llamamiento y los dones son irrevocables, pero no basta. No basta, hermanos. No basta conocer la Biblia. No basta saberse versículos de memoria. Se necesita mucho más que eso. No basta hablar bonito de Dios. No basta orar por una persona y que caiga al piso. No basta. Hace falta un ingrediente muy importante, se llama nacer de nuevo. Jesús les dijo: no se gocen porque hicieron milagros, porque hicieron prodigios, hicieron todas esas cosas. Antes gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y el libro de la vida, el nombre es escrito de una persona cuando ha nacido de nuevo, cuando ha pasado de las tinieblas al reino admirable de Dios, cuando su fe ha sido una fe real, una fe salvífica que lo ha introducido al reino de Dios. Eso es lo más importante, hermanos, en la vida de todos los creyentes, que realmente tengamos al Espíritu de Dios. ¿Cuál fue el uso entonces, amados hermanos, que se le dio a las monedas de plata a las cuales Judas renunció? En el versículo 6 y versículo 8 del capítulo 27 de Mateo, dice la Escritura: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Algunos comentaristas bíblicos, hermanos, encontré que ellos determinan que la decisión del uso de las monedas por los sacerdotes, a las cuales rechazó Judas al ver a la culpa cuando lo agobió, cuando se dio cuenta que había entregado un ser inocente y la sangre de un inocente iba a estar en su mente y en su corazón, él renuncia a esas monedas, pero los sacerdotes religiosamente, como siempre son, no las echemos en el dinero del templo. Mejor usémoslo para que sea de bendición para alguien. Y compraron un campo llamado el alfarero,
Y determinaron que en ese terreno solamente se sepultarían a gente extranjera. Los judíos no se iban a contaminar enterrándose ahí adentro. Vean el extremo al que llega la gente religiosa, que ni aun sus huesos su carne muerta y sus huesos podridos quieren que se contaminen. Cuando realmente el Señor Jesús nos ha enseñado que lo que contamina realmente al hombre es lo que sale de nosotros. Los sacerdotes tomaron las monedas y entonces tomaron la decisión de comprar ese campo del alfarero. Como todos estos acontecimientos, cuando nosotros vemos el orden que describe Mateo, vemos que primero el Señor Jesús está siendo interrogado por Pilatos, que vimos que analizamos 2 versículos del capítulo 27. Inmediatamente después de eso, que Pilatos manda a Jesús con Herodes, y que se da cuenta Judas que había entregado a un ser inocente, dicen los comentaristas bíblicos, es seguro que esto ocurrió en la misma madrugada. Así que todos estos acontecimientos descritos aquí, aunque seguramente ellos determinaron qué hacer con las monedas y posiblemente al día siguiente o después de unos días compraron ese lugar del alfarero. Pero nos damos cuenta la extremosidad, hermanos, que tiene la vida religiosa en los seres humanos cuando ellos no han tenido un verdadero encuentro con Jesús. Piensan en todo menos en lo que deberían de pensar. Todo les contamina menos lo que realmente les contamina. Y entonces no quieren tocar nada inmundo, porque así es la vida religiosa. Si verdaderamente hubiera algo en este mundo que nos contaminara, que nos afectara a tal grado que pudiera afectar nuestra salvación, yo le aseguro que el Señor Jesús nos hubiera puesto en otro planeta. En Marte, en Saturno, en Plutón, o nos haría otro universo. Pero no fue así. Porque no hay nada, ¿y nada qué es, hermanos? Nada que nos contamine. Ni la esfera de Navidad, pastor. No, ni la esfera de Navidad. Pero hay gente tan extremosa, tan religiosa en ese sentido, que nada eso toca porque dice, según ellos, la Biblia no lo dice. La Biblia dice que nada nos contamina, pero ellos sí, todo les contamina. Sí, entendemos claramente, pues es cuestión de discernimiento del bien y del mal que se adquiere con la madurez. Nosotros sabemos que hay cosas que podemos practicar y cosas que no, cosas que convienen y cosas que no convienen. Cosas que pueden afectarme más a mí, cosas que pueden afectarte más a ti. Porque tú y yo tenemos debilidades, pero no son las mismas debilidades. Mis debilidades no son sus debilidades, ni sus debilidades son mis debilidades. Por eso la Biblia enseña que cada uno debe de estar seguro de lo que hace y hacer las cosas todas con fe, porque lo que no proviene de fe es pecado. Pero eso se adquiere con la madurez. Eso se adquiere a través de la práctica de los principios bíblicos. Cuando los estamos practicando, porque no nada más es tenerlos en la cabeza. Ayer en la enseñanza de bibliología, los hermanos de la clase les decía, hermanos, no podemos nosotros
tener 10 años en el Evangelio y no poder solucionar las circunstancias con los principios que Dios nos ha enseñado a través de 10 años de predicaciones de un pastor. Añadido a eso, todos los mensajes que hemos escuchado en el internet, porque hoy tenemos la posibilidad de escuchar, si ustedes quieren, al mejor predicador de este mundo. El problema es que no entendemos la responsabilidad que adquirimos después de oír un mensaje de Dios. Porque tú puedes escuchar al más grande predicador que ahorita esté moviendo en el mundo. Pero si tu vida no cambia, si no aplicas los principios hablados por Dios a través de esa persona, de nada te sirve. No creces, no avanzas. Yo hallo incoherente que una persona después de tantos años en el Evangelio esté esperando que el pastor vaya a verla. Cuando se supone que tiene los fundamentos, el más grande fundamento que existe en nuestra vida para vencer a este mundo es nuestra fe. Jesús dijo: confíen, yo he vencido al mundo. Y esta es la victoria, dice el apóstol, de nosotros contra el mundo, nuestra fe. Y la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no tienes fe? Porque no oyes la palabra de Dios. ¿Por qué no le das tiempo a la palabra de Dios? Por eso siempre el diablo está haciéndote sucumbir ante sus tentaciones. Hermanos, el Señor Jesús llegó un momento que se tuvo que ir y dejó solo a sus discípulos. Ellos se tuvieron que rascar con sus uñas. Ellos tuvieron que aplicar los principios que Él les enseñó. Y en su misericordia, porque Dios es bueno, hermanos, de verdad yo me asombro de la bondad de Dios. Nos deja un consolador, por si te hace falta algo. Pero como ni le hacemos caso al Espíritu Santo, ni lo consultamos, ni confiamos en Él y depositamos toda nuestra vida y todo lo que somos en Él, pues por eso vivimos una vida de fracaso. La gente piensa que tiene victoria porque no tiene problemas. Pues a lo mejor anda en fracaso. Porque la vida cristiana es una vida de constante lucha. La batalla no se acaba sino hasta el fin. Hasta que entregas hasta el último segundo de tu vida, entregas lo más preciado que Dios te otorgó en este barro, en este recipiente de barro que es la fe. Y que hasta el último momento de tu vida digas: yo confié en ti, Señor. Y hasta ahorita estoy esperando mi corona. Y sé que voy a cerrar los ojos, pero los abriré en tu presencia. Y recibiré la corona que tú me has prometido. Esa vida de fracaso, amados hermanos, es la que nosotros vemos en Judas. Y como el ser humano siempre quiere arreglar las cosas a su manera, renunció a las monedas de plata, como si esa fuera la solución. Porque el ser humano, cuando no consulta a Dios, quiere arreglar las cosas a su manera. Él pensó que devolviendo la lana ya se le quitaba la culpa, pero ¿cuál fue la situación? Que aunque tiró las monedas y salió de ahí, la culpa más lo agobió, al grado que fue y se ahorcó, porque esa no era la solución. La solución no es lamentarnos, la solución no es buscar una solución a nuestra manera, la solución es rendirnos ante Dios.
es pedir perdón por lo que hacemos, es humillarnos ante su presencia. Es como dice Isaías, llorar lágrimas, lágrimas abundantes. Dice Isaías capítulo 1, ¿cómo les voy a perdonar sus pecados si ustedes no sienten dolor por ellos? Decía uno de los grandes hombres de la fe, si ustedes no lloran por sus pecados, entonces déjenme llorar a mí por los pecados de ustedes. Porque es increíble que haya gente que cometa semejantes atrocidades y no sienta ni tantito dolor de lo que está haciendo en la presencia de Dios. Que Dios está viendo ahí enfrente todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos pensando, todo lo que estamos hablando, entristecido por la actitud de nuestro carácter, de nuestros pensamientos, cuando Él lo que quisiera es darnos una vida de bendición y de abundancia en Él. Por lo tanto, amados hermanos, esta es una de las noches trágicas donde las tinieblas y el mismo Satanás y la muerte se estaban manifestando a su máxima expresión. Así los religiosos sacerdotes, religiosamente para también ellos zafarse, porque todo el mundo se quiere zafar de la responsabilidad. No hay la calidad moral de decir, reconozco que me equivoqué. Amor, te fallé, perdóname. Ayúdame en esta situación. Siento que no puedo salir de esta. Ora por mí. Dime tú cómo le hiciste. Porque yo pensé que esta prueba yo no la iba a pasar. Pero hoy estoy en esta prueba que tú ya pasaste. Ayúdame. ¿Cómo le hago con los celos? ¿Cómo venciste los celos? Y ahí es cuando nosotros que hemos pasado por esas circunstancias tenemos que decirle a la esposa, al esposo, haz esto, haz aquello, déjame orar por ti, cierra los ojos y en el nombre de Jesús. No, estamos buscando intercesores, a ver quién nos ayuda. Nadie quiere pelear sus batallas, pero ¿madurarán algún día así? No. ¿Alguien peleará tus batallas? No, yo no las quiero pelear. Tú tienes que pelearlas. Dile al que está a tu lado, pelea tus batallas. No me las avientes, dile. Ja, pues sí. Oye, haz lo que tengas que hacer. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en la presencia de Dios para hallar paz? Hazlo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar que estar en la presencia de Dios para que Él te tenga la respuesta? Hazlo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que hayas la herramienta para vencer la circunstancia? Hazlo. Lo que tengas que hacer, hazlo. Pero no pienses que otros van a solventar tus batallas ni las van a pelear. Esas tú las tienes que enfrentar. Son cosas que Dios ha puesto personalmente en su sabiduría para nosotros, para alcanzar la gloria. Porque a mayor prueba, mayor gloria. No se puede tener el galardón sin haber sufrido, sin haber padecido, sin haber peleado, sin haber enfrentado la batalla. Sin al menos salir satisfecho de que hiciste tu mayor esfuerzo. A veces cuando uno que ha estado a través de la vida, ¿verdad?, practicando algún deporte, usted pregúntele a cualquiera que practica un deporte y mire, no es lo mismo salir de un partido, aunque te hayan goleado,
Pero que tú sepas que dice tu mayor esfuerzo y que estás con tu playera sudosa de que hiciste todo lo posible, aunque de verdad el enemigo era superior. Pero sales con satisfacción porque peleaste, porque corriste, porque batallaste, porque lo diste todo a pesar del mal resultado. A que salgas, no, pues perdimos. Pero su camisa limpia, ni se ensució. No se esforzó, no hizo absolutamente nada, no peleó nada. No es lo mismo, hermanos. Lo más importante y más glorioso de la palabra de Dios es que en Él tenemos victoria. Es que Él ha confiado en nosotros. Es que Él no nos ha puesto una prueba la cual Él sabe que no podemos pasar. Así que si tienes muchas circunstancias, muchos problemas, te tengo una noticia. Él confía en ti. Sabe que vas a llorar, sabe que te vas a lamentar, sabe que vas a dudar, pero al final Él sabe que vas a triunfar. Él sabe que vas a ganar. Él te ha dado las herramientas. El problema es que no las usamos. El problema es que no sabemos para qué son. Llega uno al taller de un herrero y ve uno tantas herramientas, ¿para qué es? Oye, esta varilla doblada, déjala ahí, es una herramienta. ¿Para qué? Oh, mira, fíjate, y te enseña y dices, ah, caray. No, pues sí. El problema es que no sabemos usar las herramientas. Pero ya ni siquiera es problema porque la palabra de Dios nos dice para qué es, qué cosa. Fíjese lo que dice la Escritura, amados hermanos. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6. ¿Sabe Dios que tenemos una batalla espiritual? Sí. ¿Sabe que el enemigo que tenemos nosotros humanamente no lo podemos vencer? Sí. Pero Él nos ha dotado de absolutamente todo lo que necesitamos. El problema es que no hemos estudiado. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, escuche, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Hay quien traduce en el poder de su fuerza. ¿Cómo fortalecemos nuestro espíritu, hermanos? Dice 11, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. Aquí se trata de estar firmes. Ni siquiera de ganar, porque Jesús ya ganó todo en la cruz del Calvario. Nada más hay que estar firmes. Para estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo acecha. Pero no por eso le vamos a echar la culpa siempre a él. Si nosotros no nos vestimos con la armadura de Dios, pues hermano, la culpa es tuya. Y dice, escuchen, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, porque el problema no es tu esposo, tampoco es tu esposa, tampoco son tus hijos, tampoco el vecino, tampoco el amigo, ni el compañero de trabajo, ni el hermano de la iglesia. El problema no es carne y sangre. Tenemos que entender este pasaje. Nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra, ahí va, principados, contra potestades o poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Este mundo está gobernado por principados y potestades. El príncipe de la potestad del aire es Satanás. Contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Por tanto, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense lo que dice. Toma toda la armadura de Dios. Aquí se trata de hacerlo todo, no nada más algo, no de vez en cuando algo, dice todo, para que podáis resistir. Otra vez, se trata de resistir. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es resistir. En el día malo, o sea, la Biblia dice que todos atravesaremos tarde o temprano un día malo. Y habiendo acabado todo, estar otra vez firme. Entonces, ¿de qué se trata? De estar firme nada más. Ni siquiera quiere que ganes, solamente mantente firme. Estad pues firmes, y entonces va a explicar a qué se refiere a estar firmes. Dice, ceñida vuestra cintura con la verdad. Es decir, que tú y yo tenemos que hablar la verdad, cueste lo que cueste. Vestidos con la coraza de justicia. Todo esto, hermanos, no es algo mágico religioso, de que alguien dice, yo hoy me pongo la armadura. No, aquí no se trata de decir, aquí se trata de hacer. Y tú tienes que hablar la verdad y conducirte con justicia. Si eres una persona que tiene un negocio, tienes que dar kilos de a kilo, no kilos de a 800. Si tú eres un herrero, tienes que cumplir con lo que se te ha encomendado. Si por error, por malos cálculos cobraste menos, bueno, para la otra te pones buzo, pero ahorita cumples con lo que dijiste. Si subió de repente la mercancía y por error tampoco ganaste nada, no importa, pero tú cumples, porque tal vez has perdido dinero, pero has ganado a un cliente. Si tú has concertado como mecánico arreglar algo y dijiste tiene esto, pues eso tiene que tener el coche. No vas a aventar a la persona 6 meses cada día que tiene, ya no tiene esto, ahora tiene esto. Oye, te traje para que me lo arreglaras, no para que me lo descompusieras. Te traje para que le cambiaras el aceite y ahora resulta que ya le hiciste medio ajuste. Tenemos que actuar en justicia. La gente está confiando en nosotros. Nos está encomendando algo que a ellos les ha costado en la vida. No sabemos cuánto tiempo le costó a esa persona, le costó para poder tener un automóvil. ¿De qué se privó? ¿Para que tú mañana nada más lo estés exprimiendo? ¿Para que actuando injustamente estés tracaleando a la gente? Tenemos que ser justos. Más vale ganarse un peso con justicia y tener un cliente, a ganar ahorita 10,000 y mañana no tener ni un cliente. Había un mecánico por la empresa donde yo trabajaba de excelencia en calidad mundial. Y ese hombre, hermanos, todo te lo hacía por escrito, garantizando su trabajo, garantizando que el diagnóstico que él hacía del vehículo era el correcto. Que no te iba a salir mañana, ¿qué cree? Que ya le encontré otra cosa, jefe. No, él decía, esto tiene, esto te gastas, punto. Y tu coche va a estar bien. Una vez compartiendo con él, le dije, ingeniero, a usted nada más le falta lo... Bueno, pareciera poca cosa, pero no lo es. Créame que es lo más importante de esta vida. Le falta Cristo en su corazón. Porque la calidad moral, la calidad ética que usted tiene es de un cristiano.
Aunque yo conozco muchos cristianos que no tienen ni calidad ética ni calidad moral. Y que Dios está trabajando con ellos. Ojalá acabe la obra antes de que Él venga, si no se van a quedar. Pero le dije, ingeniero, de verdad, le doy gracias a Dios por su vida. No, solamente le voy a pedir una cosa, déjeme orar por usted. Me dijo, sí, claro que sí. Oré por él. Hermanos, de verdad, si nosotros si hay algo que nos hace, estar firmes, es estar vestidos, no estar encuerados. Y aquí se dice cómo y de qué nos tenemos que vestir. Son obras de justicia, son palabras de verdad. Todo esto es acción. Jesucristo es el verbo, es la acción. Y Él nos manda a accionar, no nada más hablar. Dice después, vestido con la coraza de justicia, calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Si hay algo que nos mantiene, hermanos, firmes ante todas las acechanzas del diablo y todo lo que él está alrededor de nosotros, es que prediquemos la palabra de Dios. Al vecino, al amigo, al compañero, se va a enojar, que se enoje. A mi mamá se enojó, que se enoje. Me corrió, pastor. Primer round. No le saques. Todavía no suena la campana. Apenas eso que pasó ese primer round, regresa al segundo round. No tomes en cuenta lo que te dicen, lo que hacen, porque no son ellos. Los enemigos primero en nuestra casa son nuestros familiares. Pero después tenemos victoria. Y después ellos están en Cristo. Y después sus nombres están escritos en la vida de la vida. Y después estaremos con ellos en el reino. Aleluya. Tenemos que pelear. Mira que está a tu lado, no le saques. Vas a ser de esos que termina el partido y tu playera ni se ensució. Y el 16 es grande porque dice, sobre todo, o sea, si hay algo todavía más fuerte, tomad el escudo de la fe. O sea, aplicar la fe. Protegernos con la fe. Son dardos que se están lanzando, dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Un dardo de fuego, un sistema de pensamiento equivocado a la palabra de Dios, es un dardo del maligno. Un maestro ateo que te trata de convencer de que Dios no existe es un dardo del maligno. Una falsa enseñanza que no va de acuerdo a las escrituras en su contexto, en su historicidad, en su literalidad, hermanos, es una falsa enseñanza, es un dardo del maligno. Una falsa creencia, una falsa religión es un dardo del maligno. Y la fe nos protege contra eso. ¿Y qué es la fe, pastor? Dice Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en Romanos 4 dice que es estar plenamente convencidos ¿de qué? De que Dios es uno, poderoso. 2, que Él cumple todo lo que Él ha dicho. Eso es fe. Ese es el mejor concepto de fe que yo he encontrado en Romanos capítulo 4. Y está fundado en el gran hombre de fe que fue Abraham. En el ejemplo de Abraham. Él estuvo plenamente convencido, a pesar de todas sus limitaciones, que ya era viejo, que ya física y fisiológicamente no funcionaba, que la libido se le había acabado, que al ver a Sara de 100 años no le inspiraba sino tristeza, y aún así, porque para Dios nada es imposible, un día amaneció Abraham y dijo, caray. Después vio a Sara y dijo, mami. Y ya saben lo que pasó después, no quieren que les dé detalles,
Pero a los 9 meses tuvieron un chamaco, hermanos, y se llamó Isaac. Sara ahí toda arrugadita, 100 años, dijo, pues si ya, no, yo ya ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Pero al ver a su pareja dijo, se me hace que este fuego sí me prende, y ¡pum! Se armó, y al rato pues se armó, ¿no? Y ya estaba ahí la promesa de Dios. Porque para Dios nada es imposible. Para ti sí, para tu mente carnal sí, pero para Él no. Se requiere el ingrediente de la fe, por eso dice Pablo, pero sobre todo, la fe nunca la dejes morir. Sí, ya me dijeron esto, sí, ya, sí, pero el que tiene la última palabra es Él, punto. Ya sea que vivamos, oigan esta palabra de fe, ya sé que vivamos o que moramos, del Señor somos. ¿Cuál es la bronca? Ninguna. Estamos seguros. Hay esperanza. Pero ya cuando la tristeza que proviene del mundo nos agobia, entonces la tristeza trae temor y el temor echa fuera la fe, hermanos. Pero la fe echa fuera el temor. Como no conocemos los propósitos de Dios al 100% en nuestra vida, pues nos ponemos en sus manos. Señor, tú sabrás. Si he de pasar, ¿qué le digo Jesús? Si es de tomar esta copa, está bien, Señor, no se va a hacer como yo digo, que se haga como tú dices. Y si tengo que pasar esta situación, la paso. Y el Señor Jesús también lloró, también se preocupó, también luchó su batalla en el Getsemaní, porque como aprendimos antes, las batallas se ganan en la oración. Porque la mayor batalla que tú tienes está aquí, en tu mente. Pero cuando dejas todo esto en las manos de Dios, tú vives seguro, confiado y con esperanza. Y si no, pues vámonos, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué te quedas? ¿Te quieres quedar? Pues quédate. Yo no me quiero quedar. Vámonos, yo le he dicho al Señor, Señor, solamente te ruego que me ayudes a cumplir el propósito tuyo en mi vida, punto por punto. Después, lo que tú mandes y digas, de la forma que tú digas, en el momento y la hora que tú digas, yo estoy listo, tengo mis maletas listas para el reino de Dios. Y sé que estaré contigo, porque tú eres fiel en lo que me has prometido. Mi fe está intacta. Por eso el enemigo nos quiere arrebatar la fe y la tenemos que abrazar. Por eso el apóstol Pablo dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe, protéjanse con la fe. Yo confío en Dios, yo confío en Dios, yo confío en Dios. Y dice, con eso pueden apagar todos los dardos del fuego del maligno. Todo lo que nos quiere hacer dudar, todo lo que nos quiere meter la tristeza del mundo, todo lo que los quiere derrotar, la fe detiene todo. Diga conmigo, la fe detiene todo. Hasta el mismo infierno lo detiene si viene en contra de mi vida. Tomad, dice, el yelmo de la salvación. El yelmo era un casquito de fierro que protegía en algunas culturas hasta la nariz, porque cuando iba el soldado a la guerra, entre tanto espadazo, palazo y flechazo, pues se protegían las partes más sensibles como es la nariz, y aquí traía un pedazo de fierro. Ustedes ven en los cascos y aquí traía un pedazo de fierro. Algunos traían todo el casco cerrado, solamente unos hoyitos o unos fierritos atravesados. Comúnmente esto nosotros lo vemos en la imagen que tenían los gladiadores. Se protegían. Entonces, al decir el Señor que tomemos el yelmo, quiere decir que protejamos nuestra mente y las cosas débiles de nosotros. Tomen el yelmo de la salvación.
porque lo que nos tiene seguros es nuestra salvación. Lo que nos protege es que somos salvos. Lo que nos tiene seguros en esta vida es que pase lo que pase, yo me voy al reino y punto. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si hay algo que Dios nos ha dotado para contrarrestar los ataques del enemigo, es la palabra de Dios. Cuando venga un pensamiento equivocado a tu vida y te diga, te vas a morir, sí, pero no es cuando tú digas. Cuando llegue un pensamiento así, dile, Él escucha, Él te está hablando, no es que tú no lo ves. Te vas a morir. Sí, pero no cuando tú digas. La Biblia dice, y dile, la Biblia dice, ya sea que vivamos, que moramos, del Señor somos. Así que, ¿y qué? O sea, si piensas espantarme, Panteón, no me vas a espantar. Te va a pasar esto. Ah, pues era voluntad de Dios. Porque solamente Dios permite las cosas en mi vida. Y si las permite, es para mi crecimiento y desarrollo espiritual. Es para que mi fe sea creciente. Es para que tenga victoria sobre de ti. Contéstale. No estás llorando en el piso. Ay, no, ya déjame. Párate y pelea. Hermano, pero si nada más con trabajos, Juan 3:16, te sabes. Uta. No, pues así como. No, así como te ayudo, hermano. Usa la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice el 18, ora en todo tiempo. ¿Cuándo? Todo tiempo. ¿Cuándo vas en la combi? Cuando estás haciendo la comida, mujer. Cuando estás haciendo el quehacer. Cuando estás lavando el baño. Cuando estás lavando las puertas. Cuando vas en camino al trabajo en el coche. Cuando estás en el trabajo, ahí habla con Él. Señor, tengo esta responsabilidad, ayúdame. Mi jefe la quiere para ayer. Ayúdame. Haz lo que me diga, te doy una semana. Y sí sucede. Mi jefe me decía, oye, necesito esto. Pero ya. Así me decía, pero ya. Ya. Hasta me tronaba lo gusta. Yo hacía así. Dios trató mi carácter, hermano. Y entonces, manos a la obra, ahí estaba en la computadora, hacía gráficos, sacaba todo y le decía, órale, ahí está, se lo imprimía. ¿Qué hubo? Hasta color, papá. ¿Qué crees? Que me dijeron que hasta una semana. Bueno, entonces lo modifico. O sea, yo ya por dentro. Pero llegaba a mi lugar y decía, bueno, se lo perfecciono para que vea. Al fin ya me dio otra semana. Pero yo actuaba. Porque pues hay veces tenemos jefes que nos piden así, porque ellos así se los piden. Resulta que después el otro jefe reflexiona y dice, no, espérame, ¿sabes qué? Mejor entrégamelo tal fecha. Y lógico, él no lo baja a nosotros y pues nosotros ya estamos aquí con los pelos de punta, ¿no? Por eso dice la Biblia, hay que ser tardos para airarse. Porque hay que comprender muchas cosas que suceden, hermanos. Orar en todo tiempo, hermanos. Orar siempre, orar. Señor. Es una relación continua, no de a veces, no de citas. Ya no es tu novio, es tu esposo, vive con él. Orar en todo tiempo, dice, con toda oración, todas las que pueden existir. Súplica, quebranto, clamor, todas utilízalas con toda oración y súplica. Y dice, en el Espíritu. Aquí sí es importante, porque no es hablar raro. Aquí significa que la oración que tú estás hablando con Él sea dirigida por el Espíritu Santo. Se quiten las palabrerías, los rezos que a veces tenemos. Padre Santo, Padre Santo. Padre, Padre. Señor, Señor. Y en toda tu oración le dijiste Señor 20,000 veces. Sí, ya sé que soy Señor, pero ya dime qué quieres. Nuestra oración debe ser fluida, concisa.
Escucha las oraciones apostólicas, hasta hay una materia en estudio que se llama. Y los apóstoles oraban cosas concisas, precisas, lo que es. Señor, bendice acá. He rogado por ustedes para que el Señor sobreabunde en bendiciones en cada uno de ustedes. Punto. No, aquí todo lo espiritualizamos y bom, bom. Habla lo que tenga que hablar, conciso, preciso. Hoy en la cruz un hombre, 8 segundos dura su oración. Señor, acuérdate, y eso dura 8 porque hace pausa. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cuánto tardé? ¿Y sabe qué sucedió? Obtuvo la vida eterna. Voltea a Jesús y dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Confesó todos los pecados que hizo. Se aventó 3 horas ahí diciéndole. No está mal, hermanos. Hay gente que me dice, no, es que yo oro 2 horas, 4 horas, 6 horas. Está bien. Yo no oro tanto, pero yo le digo lo que tengo que decirle. Y veo resultados. Y los veo pronto. No necesito tanto tiempo. A veces Dios me pone un tiempo, más tiempo, pero no, porque tiene uno una relación con Él. Yo no nada más a las 8 de la noche tengo mi cita con Él. No es mi novio, es parte de mi vida. Lo llevo al trabajo, lo llevo caminando, voy en la camioneta, voy en la moto, donde quiera que vaya, mi mente y mi corazón están pegados a Él. Le estoy pidiendo dirección. ¿Me voy por acá, Señor? ¿O me voy por acá? Hace 15 días nos salió la maldad allá en la avenida continua de la pista. Y se nos puso un coche con 4 maleantes al frente. Hermanos, es que su cara, o sea, no necesitas decir, ay, ¿serán maleantes? No. No conoce su raza. Y ahí se pararon enfrente de nosotros, no nos dejaban pasar. Y yo veía que estaban esperando algo y ya traía yo la cola y los de atrás pues tocando y yo nervioso porque si aquel dice, ¿qué me tocas? Pues son los de atrás. No, pero ahí estaban. Se para uno de una bici, quién sabe qué le dice, se jala y yo en ese momento me hago para atrás tantito y lo rebaso. Cuando lo rebaso va y me alcanza y se me atraviesa otra vez. Y dije, ah, caray, no, eso ya no es normal. En eso viene un coche, hermano, con todo el frente destrozado, un coche negro destrozado, y se para enfrente de ellos y les empieza a decir así, quién sabe qué, pues no se señas, hermanos. Y entonces el cuate en ese momento se gira y se regresa. Cuando yo empiezo a avanzar, aparece la policía estatal. Pero mientras estaba todo eso, mi mente estaba, Señor, guárdanos, protégenos. Yo sé que esta gente no está aquí por nada bueno. Algo trae, algo está maquinando. Entonces, Señor, guárdalos porque traigo a mi familia. Y entonces pasaron todas esas cosas, vimos la estatal y yo con ganas de pararme, síguelos, allá van. Sí, hermano. Pero qué tal si están coludidos y al rato vuelvo a pasar y ahí sí se me acaba el mundo, ¿no? No, pues ya me seguí, ya mientras íbamos platicando le dije a mi esposa, esta es la maldad. La maldad está ahí, siempre está latente, pero cuando estamos nosotros, hermanos, cubiertos con la armadura de Dios, poniéndole en práctica. ¿Para qué le serviría a un soldado tener todas las herramientas si no las pone en práctica? ¿Para qué un soldado quiere un escudo si no se protege? ¿Para qué quiere un yelmo si no lo usa para lo que debe de usar? ¿Para qué trae la espada si no tira espadazos? Por eso Pablo dice, usen la armadura, póngansela, pero después úsenla. Y nos da las formas de usarla. Y además dice, velad en ello con toda perseverancia. Por lo tanto, usar la armadura es continuo en nuestra vida.
Y además debemos de suplicar por todos los santos. Y se añade él diciendo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el Evangelio de Dios. Los pastores necesitamos de oración. Hay gente que se queja de la palabra de Dios, como el pueblo de Israel se quejó del maná. La pregunta es, ¿cuántas veces has orado por tu pastor? O por ti mismo, porque a lo mejor el problema eres tú. Porque hay gente que le gusta oír solamente lo que ellos quieren oír. Pero recuerden, amados hermanos, que el Evangelio no es Evangelio si no se habla la Escritura y no cumple con 3 puntos importantes. Hacer mención del pecado. Hacer mención de los medios por los cuales Dios ha dejado el perdón del pecado. Y la anunciación de la gracia divina a través de la fe salvadora en Jesucristo. Si esas cosas no están en un mensaje, no se está predicando el Evangelio. Forzosamente, aunque yo no quiera y usted no quiera, usted siempre va a escuchar el pecado. El pecado, porque eso es lo que más ha traído desesperanza a la vida de un ser humano. Y en este caso, la vida de Judas, que además quiso, como hemos leído, arreglar las cosas a su manera. Y nosotros leemos ahí en el versículo, amados hermanos, en el versículo 6 en adelante, estas palabras de este pasaje que nosotros estamos hoy analizando. Mateo capítulo 27, versículo 6 en adelante. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Porque de esa manera los religiosos sacerdotes compraron ese campo del alfarero, que era un lugar donde el alfarero usaba para formar el barro. Se le llamaba campo del alfarero porque ahí los alfareros usaban la tierra para formar barro, haciendo las mezclas, ¿verdad?, de diferentes tipos de tierra, y formaban el barro. Y ese campo tenía ciertos colores característicos porque allí se hacía la mezcla. Por esa causa se llamaba el campo del alfarero. Seguramente ya no se usaba para eso y lo vieron en venta o sabían con quién lo podían adquirir y compraron ese campo. Ese campo en arameo se llama Aceldama. El campo del Aceldama. En Hechos capítulo 1, versículo 17 al 19, Hechos 1, 17 al 19, dice la Biblia, Judas era uno de nosotros. Hablando Pedro, dice, y participó con nosotros en el ministerio. Reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. Judas había comprado, aquí Pedro hace la referencia que fue Judas el que lo compró, un campo con el dinero que recibió por su traición. Y dice que ahí cayó su cabeza y se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. Algunos comentaristas bíblicos, como les expresé la semana pasada, ellos dicen que seguramente Judas se colgó en un árbol que tenía una rama a un precipicio. Pero investigando profundamente este tema, hermanos, encontré que no es posible que un cuerpo se parta a la mitad, aún cayendo de un precipicio. A menos que haya llevado días y que estuviera podrido, lleno de gusanos, y entonces al desprenderse, que es lo más lógico que pudo haber pasado, que a lo mejor pasaron días ahí el cuerpo, se pudrió, se engusanó, se debilitó el cuello, ¿verdad?, de tanto peso, y la carne se debilitó de lo podrido y de los gusanos, se partió, cayó,
y todas las tripas se le salieron. Eso es lo más posible, porque no es común. Pero la otra posición que encontré es que esa fue una señal divina del inicio del castigo real que le esperaba a Judas en el infierno, que anunciaba que por toda la eternidad él se iba a estar ahorcando, pudriendo y reventándose por toda la eternidad. No sabemos realmente cuál sea la posición adecuada, pero lo que sí podemos ver es que sea como sea, todo es trágico. Todo es completamente, hermanos, fuerte en la vida de un ser humano que traicionó al Maestro. El último punto que nosotros vemos en este pasaje, hermanos, es el versículo 9 y 10, que dice: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Inmediatamente encontramos los escépticos, los ateos, la gente que siempre quiere contradecir a las Escrituras diciendo: ¿qué creen? Que este pasaje no está en Jeremías. Entonces el apóstol mintió. Así como en algunos otros pasajes de los evangelios que comúnmente se dice está escrito en el libro de Isaías. Y lo que esta gente no entiende, que en aquellos tiempos había una costumbre donde se nombraba a un profeta mayor como autor de las cosas. Pero si nosotros aún investigamos, vamos a encontrar claramente que en Jeremías capítulo 32, versículos del 6 al 9, Jeremías 32 del 6 al 9, el profeta Jeremías hace alusión al campo del alfarero y dice: en ese tiempo el Señor me envió un mensaje, me dijo: tu primo Hanamael, hijo de Salum, vendrá y dirá: compra mi terreno en Anatot. Por ley tienes derecho a comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro. Entonces, así como el Señor dijo que haría, mi primo Hanamael vino y me vistió en la cárcel, me dijo: por favor, compra mi terreno en Anatot, en la tierra de Benjamín. Por ley tienes el derecho de comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro. Así que compradlo para ti. Entonces supe que el mensaje que había oído era del Señor. Así que compré el terreno de Anatot, pagándole a Hamalael 17 piezas de plata. De alguna forma, hermanos, ¿cómo interpretaban las profecías los discípulos del Señor Jesús? Es una pregunta que nosotros nos podemos hacer. La respuesta más fácil es simple realmente. Ellos hablaron y dijeron lo que dijeron porque eran inspirados por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo estaba enseñando algo, pues eso es. Y aunque estaba oculto, pues después el Señor lo reveló en algún momento de la historia, aunque al principio cuando se leía no se entendía. Así es la profecía. Así que algunos, aunque no relacionaron lo referido de Mateo con respecto a la profecía que lo involucraba con Jesús, sin embargo también existe otra profecía que concuerda más con la que dijo Mateo y está en Zacarías capítulo 11 versículo 12 al 13. Zacarías 11, 12 al 13 dice: así que les dije, si les parece bien, preguntadme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata.
Luego el Señor me dijo, arrójalas al alfarero, esta magnífica cantidad con que me valuaron. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. Cuando nosotros leímos el pasaje de Jeremías y Zacarías, nosotros no descubrimos que está hablando directamente, no se está haciendo una alusión directa de los acontecimientos. Por eso la palabra profética está oculta. Es hasta que es revelada por el Espíritu Santo que se sabe que además de los acontecimientos comunes que estaban pasando en la historia de los hombres en los que concuerda el pasaje, también llevaba algo profético escondido que iba a ser revelado en algún tiempo. Y entonces aquí encontramos claramente que se hace referencia a las monedas con las cuales el Señor Jesús fue vendido. En el libro de los Hechos, Pedro da otra referencia de la profecía de Judas. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 1, versículo 20, Hechos 1:20 dice: esto estaba escrito en el libro de los Salmos. Continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. Y también dice que otro tome su lugar. En base a esta profecía oculta que le fue revelada en ese momento al apóstol Pedro, que estaba en el libro de los Salmos, ellos toman la decisión de nombrar a otro como sucesor de Judas. La referencia del apóstol Pedro fue al Salmo capítulo 69, versículo 25. Es la referencia que él tomó, de la cual tomó la profecía, y la siguiente acción que ellos tenían que hacer, que era nombrar otro discípulo. El Salmo 109:8 también dice que otro tome su lugar o su oficio, como traducen otras traducciones. De esta manera, amados hermanos, vemos esas profecías cómo están ocultas. Aunque nosotros leamos, no las entendemos. Es hasta que vamos avanzando en el tiempo y el Señor va viendo el cumplimiento, que se viene el tiempo del cumplimiento, que son reveladas al corazón del ser humano. Lo mismo pasó en el libro de los Hechos en el día del Pentecostés. Pedro dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. Él estaba haciendo alusión a Joel capítulo 2. Cuando ocurre el cumplimiento de la profecía es que el Señor revela lo que estaba escrito en su palabra. Así que muchas cosas nosotros las especulamos. Es hasta el cumplimiento de las cosas que sabemos que son así. Amados hermanos, después de toda esta enseñanza, nosotros podemos concluir unos puntos muy importantes. Primero, lo terrible del pecado es que no podemos atrasar el reloj. Lo voy a repetir. Lo terrible del pecado es que no podemos atrasar el reloj. No podemos deshacer lo que hemos hecho. Una vez que se ha hecho algo, nada lo puede hacer volver. Una vez que Judas hizo lo que hizo, él trató de regresar el tiempo, de resarcir el daño, de acomodar lo inacomodable, y ya no pudo. Lo extraño del pecado es que una persona puede llegar a odiar lo que ganó cometiéndolo. Una persona puede odiar lo que ganó cometiendo ese pecado. Lo llega a odiar. El mismo precio que recibió por pecar puede llegar a asquearle hasta tal punto que su único deseo es desembarazarse de él. Dejar todo ya.
La mayor parte de la gente peca porque cree que sí puede simplemente conseguir la cosa prohibida y esta, según su pensamiento, siempre le va a hacer feliz. Pero no es así. Lo que realmente será es que ese deseo pecaminoso se convertirá en algo que después nos desearemos librar, pero ya no podremos. ¿Cuántos padres de familia hubieran querido haber conocido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida para no haber perdido su primera familia? Y ahora siguen sin Cristo, porque no estoy hablando de los hijos de Dios, estoy hablando de los que están todavía sin Cristo. Están sin Cristo, tienen otra familia, pero ya no hayan cómo zafarse de tantas situaciones que les han venido encima. Porque ya no solamente tienen que cumplir allá, sino acá. Pero tienen que cumplir acá sin tener contacto con la de allá. Porque si tienen contacto con la de allá, la de acá se pone como guajolote. Y aquel ya no la ve. Y no le alcanza el dinero, y ni le va a alcanzar. Entonces ya no sabe cómo zafarse. Trágame tierra, dicen unos. Amados hermanos, si Judas hubiera seguido fiel a Jesús, podría haber acabado su vida al igual que los demás apóstoles, como un mártir. Pero como decidió seguir su propio camino, su propia mano, lo llevó a la muerte. Se perdió la gloria de la corona de martirio para darse cuenta que la vida le resultaba insoportable por su pecado. Así, amados hermanos, fue el fin de la existencia del traidor. Y ahora su alma, como sea que sea la interpretación que tenga, no creo que sea nada buena. Su alma está siendo atormentada en el infierno por los siglos de los siglos. Y después, cuando venga el juicio final de todas las cosas, será atormentado eternamente y para siempre. Un comentarista bíblico antiguo dijo: así hacen los necios que se burlan del pecado. Así hacen muchos que toman a la ligera a Cristo crucificado. Y es caso corriente de lo engañoso de nuestros corazones tomar a la ligera nuestro propio pecado, insistiendo en los pecados, además, que comete aún el prójimo. Pero el juicio de Dios es según verdad. El lago de fuego es precisamente donde Dios nunca ha querido que vaya la humanidad, pues Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el verdadero deseo de Dios, que nadie, absolutamente nadie, se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Amados hermanos, la herramienta que Dios ha dejado para ese efecto es la predicación del Evangelio. Y el Evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados, que Él resucitó al tercer día, está sentado a la diestra de la majestad de las alturas,
con todo poder y autoridad, para librar del infierno y del lago de fuego, que son dos cosas diferentes, a todo ser humano que acepte la salvación y la redención que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Él está dispuesto a perdonar. Él no desea que nadie se pierda. El que toca, se le abre. El que busca, halla. Y al que grita, se le escucha. Dios no apartará su rostro de toda persona que se arrepienta. Él siempre nos recibirá. Él siempre nos perdonará. Él siempre estará dispuesto a lavarnos, a curarnos y a perdonarnos. Él nunca nos va a fallar. Lo único que le hizo falta a Judas es tener la actitud de rendirse ante su Señor. Fue ante los hombres, confesó su pecado, pero a quien no se lo tenía que confesar. Porque nosotros no atentamos ante los religiosos. Nosotros no estamos afectando a los religiosos para que les confesemos nuestros pecados. Nosotros estamos atentando contra la santidad de Dios. El problema ni aún es el diablo. El problema lo tenemos con Dios. La ira de Dios está sobre todo aquel que vive practicando el pecado. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todos los diseños del diablo y darnos una salvación gratuita. Por eso la Biblia declara asertivamente, gloriosamente y aún digo poderosamente: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, porque la salvación que Dios ha dado a nuestras almas es gratuita. No hay que hacer nada. Por eso cuando otras religiones, otra gente viene y me ofrece su religión, yo siempre le digo: si tú no me ofreces lo que Cristo me ofrece, yo no me iré contigo. Y Él me ofrece el perdón de todos mis pecados, presentes, pasados y futuros. Él me ofrece gratuitamente una limpieza constante, de tal manera que mi vida viva en una constante santificación, obra del Espíritu poderoso y santo de Dios. Él me ofrece la vida eterna, coronas de vida, un reino con Cristo. Si tú no me ofreces eso, que Dios te bendiga y te dé un día la oportunidad de conocer la verdad, y al que verdaderamente vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Eso es, hermanos, el Evangelio. No se deje gobernar por falsas enseñanzas. Si hay alguien que no le ofrece lo que Cristo le ofrece, y después de lo que Él hizo, usted tiene que hacer algo, hermano, ese no es el Evangelio de Jesucristo. El sacrificio en la cruz fue suficiente. Lo anunciado por el Padre hacia el Hijo fue verdad. Y lo que Jesucristo nos ha prometido, le tengo una noticia: nos está esperando. Nos está esperando, nos está esperando. Y yo estoy dispuesto a ir ahí. Así que cierre sus ojos ahí en su lugar.
incline su rostro y dele muchas gracias a Dios. Si usted está en Cristo, si su vida ya ha sido entregada a Cristo, yo le pido que hoy le dé muchas gracias a Dios, porque nuestro destino ya está completamente diseñado, construido, y solamente nos está esperando. El pasaje ya lo tenemos. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Solo estamos esperando el tiempo adecuado para estar con Él. Pero le ruego que viva una vida de acuerdo a la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Si está pasando por pruebas, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístase con toda la armadura de Dios y resista y resista cada etapa que el Señor ha permitido que usted pase en su vida. No renuncie, no reclame y sobre todo no dude de que Dios tiene el control en su vida. Todo nos lleva a una experiencia y todo nos lleva a una reconsideración de nuestra vida para vivir una vida de santificación, para agradar siempre el corazón de Dios. Pero si usted no tiene a Jesucristo, si usted practica otra religión, lo que hoy acabo de decir es lo que Dios ofrece. Una salvación eterna y gratuita, solamente aceptando el sacrificio de Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados, de todas nuestras ofensas, de todas nuestras iniquidades, de todas nuestras rebeldías, de todas nuestras injusticias, de todos nuestros malos pensamientos, de todas nuestras malas palabras, de todas nuestras malas acciones. Entonces, la gloriosa gracia de Dios nos abraza y nos da redención, justificación y vida eterna. Y no tendremos que hacer absolutamente nada, porque la justicia de Dios en Jesucristo nos ha alcanzado. Y viviremos toda esta vida agradecidos con Dios por su bendito sacrificio en la cruz y en la misericordia y la gracia derramada en ese lugar. Si tú vienes por primera vez, arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida a Jesús. Y en esta mañana, ven al frente y déjame orar por ti. Así como tú, yo un día estuve ahí sentado y escuché un mensaje similar a este. Y cuando yo escuché la invitación, sin importarme quién estaba al lado, atrás, enfrente, yo me paré y fui. Y hoy Dios me ha dado la gracia de compartir cuán grandes cosas ha hecho Dios en mi vida y cómo Dios ha tenido misericordia de mí. Y esa gracia hoy es ofrecida igual a ti. Si tú vienes por primera vez, ven al frente, déjame orar por ti. Asegúrate de que el Espíritu Santo está dentro de ti, porque esa es la única carta que nos va a dar acceso al reino de Dios. A Él no le importa qué religión practicamos, qué nombre tiene el envase, a Él le importa lo que está dentro. Así es que si tú vienes por primera vez, yo te invito, ven al frente.
déjame orar por ti, dame esa oportunidad, o danos esa oportunidad. Si todos somos de casa, hermanos, pues ahí en su lugar, póngase de pie y sigamos orando y démosle gracias a Dios. Ahí en tu lugar, dale gracias a Dios, dile gracias, Padre. Creo que hoy todos somos de casa y le doy muchas gracias a Dios. Agradézcale a Dios, hermano, y dígale: Dios, gracias. Gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Dios les bendiga. Y alguien se animó y ya vino al frente. Dios les bendiga. Gracias. Yo sé que esto es de valientes, no cualquiera.